Bueno, yo estoy hasta el toto ya de oír hablar del Consejo General del Poder Judicial. Muy harta, porque ese club de 20 miembros y un presi muy selectos llevan ocupando el cargo ya 8 años y vamos para 9 en diciembre, ¿eh? Y supuestamente tendrían que cambiarse a los 5 años. Yo no sé si la gente de a pie llega a entender o los medios llegan a transmitir lo enormemente grave que es que el órgano principal de gobierno de los jueces lleve casi 4 años de retraso para renovarse. Así que, bienvenida a mi clase de Derecho Procesal, en la que voy a intentar explicar del modo más sencillo posible qué es el Consejo del Poder Judicial, cómo se elige y por qué da tantos problemas. 1. La separación de poderes y la Constitución española. Las democracias modernas tienen 3 poderes básicos de organización: ejecutivo, legislativo y judicial, definidos por el ilustrado Montesquieu. Son poderes que en el papel son independientes entre sí y se vigilan unos a otros, de modo que si uno sobrepasa sus competencias, los otros 2 llegarán para ponerlo en su sitio, y los 3 se basan en que el poder emana del pueblo. Cuando en la transición los redactores de la Constitución se disponían a crear el gran texto con el que iban a construir el futuro democrático para España, cogieron esa misma idea de 3 poderes y lo dejaron en una democracia parlamentaria bicameral. En España elegiríamos por sufragio universal las Cortes, o sea, votaríamos al Congreso y al Senado, que sería el poder legislativo. Por otro lado, de una mayoría absoluta en el Congreso saldría el Gobierno, que sería el poder ejecutivo. Pero ¿qué pasaba con el tercer órgano judicial? La cosa estaba complicada de hacer, porque claro, España quería una transición pacífica y tranquila. Celebrar elecciones para tener un legislativo y luego elegir un gobierno ya era difícil, pero imagínate lo que hubiera sido crear desde cero todos los tribunales y jueces de todo el país. O sea, volver a organizar la jerarquía entre los tribunales, organizar a los cuerpos de apoyo, elegir de nuevo a todos los jueces y magistrados, desde el que estaba arriba del todo decidiendo de los casos de terrorismo hasta el que estaba más abajo y decidía que le debían 500 pesetas por haberle matado a una oveja. Crear un nuevo poder judicial era un puto cisco, así que se optó por la vía más sencilla: dejar como estaba el organigrama de jueces y tribunales en España y a todos los trabajadores que hacían carrera judicial, y para controlar a todo ese poder judicial, poner un órgano en la cúspide. Este sería el Consejo General del Poder Judicial, a modo de muchos otros consejos que tenían similares funciones en países de nuestro entorno. Así, según la Constitución, en el artículo 122, sería el órgano de gobierno del Poder Judicial que se encargaría de los nombramientos, ascensos, inspecciones y régimen disciplinario de todos los jueces que impartirían justicia en España. 2. La elección del Poder Judicial. Ahora la cuestión era cómo elegir a ese consejo, y los escritores de la Constitución tenían 2 opciones: o dejar votar a los jueces como en unas mini elecciones de la gente que esté en la carrera judicial, o bien que los eligieran las Cortes, de modo que indirectamente se elegirían por los ciudadanos también. La mayoría de los países de nuestro entorno tienen un sistema que mezcla los 2 métodos. Por ejemplo, en Francia, el Conseil Supérieur de la Magistrature tiene 22 miembros. Los 7 que son jueces salen de los sindicatos de jueces votados por los mismos jueces, y los demás por las cámaras y el presidente. En el caso del Consiglio Superiore de la Magistratura italiana, de los 27 que hay, 24 son jueces y 16 son elegidos por votación de la gente de la carrera judicial y los 8 que queda por el Parlamento. O el caso de Portugal, de los 18 consejeros, 7 los elige el Congreso, 2 el presidente y los 7 que quedan los eligen por votación los mismos jueces. Así que nuestros escritores de la Constitución optaron también por mezclar los 2 sistemas, pero lo dejaron un poco a medias. En el artículo 122.3 de la Constitución se dice que habrá un presidente y 20 miembros, y de esos 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado por mayoría de 3/5 para asegurar el consenso. Y los 12 que falta, pues no se sabe, que lo diga una ley después. Estaban un poco gandules los escritores ese día. La idea era que los 12 que faltaban se eligieran por votación por los mismos jueces directamente. Pero esto nunca llegó a pasar, porque Felipe González interpretó la Constitución como le salió del coño. En la Ley Orgánica 6/1985 dejaría la elección de todos los consejeros al Poder Legislativo, 10 al Congreso y 10 al Senado, todas por mayoría de 3/5. De este modo, la elección del máximo órgano de los jueces no saldría de entre los jueces por votación, sino de modo indirecto por el sufragio universal que elige a las cámaras. Y bueno, habría que decir que tiene cierto sentido haber hecho las cosas así al principio de la democracia en España. Como ya he dicho, todo el organigrama que impartía justicia en España en 1981 pasó de ser el de una dictadura al de una democracia de la noche a la mañana, y no hubo ningún examen a los jueces para ver cuántos valores democráticos podían tener. Así que, sobre todo los jueces en las cúpulas solían ser fervientes seguidores de Franco, de Falange o próximos al clero, y el PSOE pues no los quería como consejeros en este nuevo órgano que dirigiría el Poder Judicial y el futuro de la democracia en España. 3. La carrera judicial hoy.
La cuestión es que hoy, en la España con la democracia consolidada que se supone que tiene, sigue siendo el mismo diseño que hizo González, y a pesar de que ha habido intentos de devolver a los jueces su voto, como el de Gallardón de 2013 o el de 2020 de Ciudadanos, ninguna de estas propuestas ha salido para adelante. Al mismo tiempo, los jueces llevan reclamando 30 años ya poder votar al órgano que los dirige, y ya desde hace tiempo el sistema aquejaba de estar demasiado arraigado en la política de partidos y no conseguir una independencia del poder legislativo, ni en este consejo en la cúspide, ni en todo el poder judicial. Porque claro, primero, los jueces para ascender en la carrera judicial no les vale solo con ser buenos y trabajar mucho y tener méritos profesionales, no, también tienen que estar adscritos a unas asociaciones de jueces. Las asociaciones de jueces son como organizaciones de profesionales, mezcla entre sindicatos y partidos políticos, porque recordemos, los jueces no pueden ni pertenecer a un partido político ni sindicalizarse, y las asociaciones supuestamente defienden los intereses de los jueces. En la práctica, además de organizar conferencias y tal, se encargan de elaborar las listas de jueces que proponen al Consejo del Poder Judicial para que elija a las personas para los cargos superiores. De este modo, cuando uno accede a la carrera judicial, que entra por oposición y estudiando un huevo, llega a tribunales que están abajo del todo, como tribunales de familia o de primera instancia. Según tienen antigüedad y van resolviendo casos, van ascendiendo por el organigrama de los tribunales españoles. Sin embargo, a partir de los tribunales superiores de justicia, la cosa se complica, porque es muy difícil escalar sin una asociación que te patrocine y te dé a conocer entre los que te eligen en el Consejo del Poder Judicial. Para que nos hagamos una idea, alrededor de un 55% de los jueces están adscritos a una de las 6 asociaciones que hay. De los puestos discrecionales que eligió el Consejo del Poder Judicial en 2020, el 80% de las personas pertenecen a una de esas asociaciones. No es imposible llegar a la cúspide sin entrar en una de esas asociaciones, pero sí es más difícil. Vamos, que en resumen, para escalar en la carrera judicial a partir de un cierto nivel, no te vale solo con ser un buen juez. Además, debes tener méritos políticos, como hacerte amiguillo del alcalde, tener el teléfono del presi de partido en tu agenda, o invitarte a unos vinos en el congreso cuando vas, cositas así. Pero por otro lado, y mucho más grave, en España los políticos en cargo son juzgados por tribunales especiales supuestamente para garantizar su independencia. Esto es lo que se llama aforamientos, y justamente los tribunales que juzgan a los políticos son los tribunales que están arriba del todo. De modo que los políticos eligen a los jueces que luego van a elegir a otros jueces para que se metan en esos tribunales superiores y que les van a juzgar, sabiendo que hay muy poquitos puestos y en estos tribunales superiores la cosa está bastante personalista. Un plan perfecto, ¿verdad? Esto explica perfectamente por qué nunca supimos qué pasó con el máster de Casado y el Tribunal Supremo cerró la causa en menos de un mes, o por qué la jueza Alaya, en el caso de los ERE en Andalucía, nunca llegó al fondo del asunto y lo tuvo que dejar a medias sin poder instruirlo de los cursos de formación. Imagínate la pena de Griñán si hubiera llegado a hacerlo, 4. ¿Y ahora qué pasa? Total, que el sistema ya tenía sus críticas cuando en España teníamos el bipartidismo de PP-PSOE. Entonces, si gobernaba el PP, había una pequeña mayoría conservadora en el Consejo. Si gobernaba el PSOE, una pequeña mayoría progresista. Y así las cosas tenían cierta estabilidad. Pero conforme el Parlamento ha pasado a un sistema multipartidista, se ha hecho imposible llegar a una mayoría de 3/5 para elegir a los nuevos consejeros. Recién elegidas las Cortes y Gobierno, había que sentarse en enero de 2020 a negociar los nuevos miembros que ya llevaban casi un año de más ahí. La derecha del PP, viendo que Unidas Podemos estaba en el Consejo de Gobierno negociando los nuevos miembros del Consejo del Poder Judicial, dijo que no se podía negociar, que no se sentaba, porque a ver qué es eso de que estos comunistas piojosos decidan quién llega al órgano de gobierno más alto del Poder Judicial. Y no se sentaron a negociar, y no se sientan, y siguen sin sentarse. Total, que para apañar el desaguisado se han hecho unas chapuzas. Chapuzas de mierda, en plan, en marzo de 2021 hacer una nueva ley por la que el Consejo no podía seguir eligiendo jueces si estaba en funciones, y así forzar a que el PP se sentara a negociar ante el bloqueo, por lo que entonces las renovaciones y nombramientos de todo el Poder Judicial estaban parados. Y luego reformar este verano esa misma ley para que se haga una excepción con la elección de los jueces para el Tribunal Constitucional, que ahora mismo da igual porque también está bloqueada. En fin, chapuzas de mierda. También hubo una propuesta de ley para cambiar la ley del 85 y permitir que la elección de estos jueces fuera por mayoría simple en vez de 3/5, pero claro, como bien decía Rufián, ¿y cuando gane la derecha qué? ¿Damos ya por sentado que el Poder Judicial no tiene consenso para gobernarse? Al final la ley no pasó, sobre todo porque Europa dijo ¿qué cojones es esto? No lo puedes hacer. Y la cosa sigue como está, y de vez en cuando las noticias lo vuelven a sacar a la luz, hasta el punto que yo creo que la gente está
tan hasta los cojones de oír hablar del bloqueo del Consejo del Poder Judicial como yo. 5. ¿Y por qué pasa esto? Una puta vergüenza, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda. Primero, porque es alucinante que el PP se crea en el poder de decidir con quién sentarse en el Congreso para negociar los asuntos que tiene que negociar. Porque al fin y al cabo, quien decide quién se sienta en el Congreso y quién está en el Consejo de Gobierno y con quién hay que negociar, no son los señores del PP, no, son los españoles que han expresado su voluntad por medio del voto. Y si todos los votos son iguales y todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones lo hacen respetando las reglas del juego democrático, todos los políticos que están en el Congreso y en el gobierno están legitimados para hacer su trabajo. Y si tú, por tus paranoias mentales, te emperras en decir que con esos no, que no son democráticos, justamente el que no eres un demócrata eres tú, porque estás implicando que esos políticos no merecen su puesto y te estás riendo de los miles de ciudadanos que les han votado y además estás deslegitimando la democracia de tu país, joder. O sea, es que hay que tener cojones para decir que esos partidos son inconstitucionales y tú llevas 3 años dejando de hacer el trabajo que te ha encargado la Constitución hacer, retrasando esta elección y comprometiendo la independencia de todo el Poder Judicial, porque al final lo que te interesa es que siga el Consejo del Poder Judicial tal y como está, porque como se designó en 2013 con mayoría del PP y tiene mayoría conservadora, pues te favorece y prefieres que esté así. Mega democrático, pero luego los que no cumplen la Constitución son los otros, ¿eh? Pero es que, por otro lado, la izquierda, en vez de resolver este desaguisado con más democracia, permitiendo que los jueces sean los que elijan a esos 12 que la Constitución dice, lo que se le ocurre es poner menos democracia aún con esa mierda de propuesta de cambio de la ley por mayoría simple. ¿Y por qué? Porque tienen miedo de legislar o apoyar una ley que permita a los jueces votarse a sí mismos. Porque claro, una cosa que sabe la izquierda y todo el mundo es que los jueces suelen ser conservadores. No quiero decir que todos lo sean, ni que no sean competentes, pero acceder a la carrera judicial es un trabajo de mucho mérito y de estudiar de unos tochos enormes. Y eso tiene también cierto privilegio, porque claro, son exámenes muy difíciles que requieren mucha preparación y años de dedicación al estudio en exclusiva, de media 4. En ese tiempo tienes que comer y tener un techo sobre la cabeza, y esto implica que tengas una familia que tras haberte pagado ya los estudios de la carrera te siga sosteniendo. Si tu familia tiene un piso más al que te puedes ir a vivir y además te pasa una paguita de 1000 euros mensuales para tus gastos mientras te preparas la OPO, la cosa es bastante más sencilla que si tu familia no tiene posibles y simplemente te encuentras con 25 años en casa de tus padres compartiendo habitación con tu hermano pequeño y pidiéndole 20 euros a la mamá para que invites a la novia a un kebab. Simplemente por eso la mayoría de la gente que accede a la carrera son gente de un cierto estatus económico. Y no quiero decir con esto que no sea gente preparada. Para nada. Quiero decir que es mayoritariamente gente que viene de familias burguesas con cierto dinero, porque las familias de clase media baja u obrera o no se pueden permitir tener a un hijo estudiando hasta los 27 y pagarle el preparador, o la situación es mucho más precaria y difícil y es mucho más difícil aprobar una oposición así. Pero eso, que parece que la democracia y dejar votar a las personas molesta cuando el resultado no favorece a los progresistas. En fin, que todo mal. 6. Concluyendo. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Pues no sé, pero aquí seguimos. Y esto es mega grave. O sea, imaginémonos que en las próximas elecciones, que supuestamente serán el 26 de noviembre de 2023, dijera Sánchez que no, que se niega a disolver las Cortes y convocar las elecciones porque no le da la gana y bloqueara el poder legislativo y ejecutivo por sus cojones. Sería un poco horrible, ¿no? O sea, le estarían tachando de dictador y diríamos que España ya no es una democracia. Pues por alguna razón el Poder Judicial lleva bloqueado 3 años y 9 meses y aquí nadie pestañea, ni mueve un dedo, ni se indigna, ni hace nada. De verdad, gravísimo, gravísimo. Pero aquí seguimos y ya te digo yo que lo más seguro es que continuemos así por lo menos hasta las próximas elecciones. Y también habrá que ver qué pasa si gana el PP, porque él va a necesitar también al PSOE que se siente a negociar para elegir a los nuevos miembros. Y el mismo PSOE puede decir, ah no, pues yo no me siento a negociar porque Vox está en la mesa. Y si gana otra vez la izquierda, estamos en la misma. En fin, un puto disco de ingobernabilidad. Qué mal, todo mal, todo mal. Bueno, espero que al menos haberte explicado un poco lo que pasa y que no se haya hecho muy pesado, que es que chico, es que es derecho, si es que menos rollo es difícil que sea. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, dale like, comparte y suscríbete y nada más. ¡Ale, chao!